Le queremos dar la cordial bienvenida a este pequeño podcast que se llama Con Manual en Mano. Yo me presento, soy Luciano, él es mi hermano, Oh, Claudio. sí, hola. Ambos somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mal conocido como los mormones. ¿Algo que agregar? No, pues, eso, sí, somos los mormones, efectivamente. Vamos a Exactamente. tratar de evitar nombrarnos a sí mismos para no alienar a la gente, porque es cuático eso. Si quieren llamarnos de alguna manera, seguidores de Cristo, eso somos. Sí, seguidores de Cristo, Cristianos. sud, mormones. Ya, mormones. Pero sí. Bueno, la idea de este podcast nació porque estábamos hablando el otro día en un stream, si no me equivoco. Un stream mío. No, estamos hablando los dos juntos. Ah, ya, bueno. Y salió la idea de que hay tantas cosas de la iglesia que no se hablan o que se malentienden. Y la verdad es que, pucha, ¿por qué no aclararlas? No, ambos sabemos bastante de la iglesia, sobre todo mi hermano, el cachacaleta. Ahí nomás. Bueno, es humilde. Pero es humilde cuando quiere nomás. Y se ríe porque sabe que es verdad. Eh, Pero bueno, ambos servimos la misión. Yo serví dos misiones, una de servicio y otra de enseñanza. Sí, Y él en Perú, si no me equivoco. yo Habla tú. serví, yo serví una misión también, fue en Perú en el 2016 fue. ¿2016 volví? Volviste el 2018. Volví en el 2018, sí. Entonces el 2016 fue cuando me fui de acá. Fue bien divertido, me gustó harto, una experiencia única, maravillosa. Ahí es donde fue que recibí mi conversión, antes de eso no estaba ni ahí con la iglesia. Uno se da por obediencia y vuelve Y convertido. vuelve convertido, exactamente. Sí. Algunos se convierten después de la misión como yo. Eh, Que yo tengo mil experiencias con la misión. Pero bueno, ese no es tema para hoy día. ujú. Y bueno, Bueno, eso sí, pues, lo que queríamos poner sobre la mesa es justamente este espacio. Lo queríamos crear con el Luciano porque sentimos que hay muchas cosas y sobre todo estamos más que nada eh, encourage, ¿cómo se dice esa cuestión? eh, en coraje, Encourage. Como, encourage, estamos... no, el presidente Nelson dijo, viejo, todo lo que sea verdad es verdad, independientemente de quién lo diga, ¿cierto? Entonces estamos con este ímpetu del presidente Nelson, el antiguo profeta, de poder hablar cosas con pensamiento crítico. De las cosas de la iglesia, de que no seamos una mente colmena haciendo las cosas en automático porque es terrible fome Exacto, y no lleva hacia ningún puerto en realidad al final. Al exacto. final todos repetimos las mismas cuestiones y esas leceras después se van transformando en tradiciones inicuas de los padres y al final termina siendo todo terrible. Llegamos a cosas aberrantes después y esa es la razón por la cual el podcast se llama Con el manual en mano. con manual en mano. Sí, Entonces es porque más que nada queremos como ir viendo todas estas cosas, estas tradiciones, estas leceras que se van creando alrededor de la iglesia, esta cultura sud que existe. eh, que quizás no debería ser tan cultura sud. La cultura sud debería ser pensamiento crítico, pensamiento individual y contrastado con la escritura. Así exacto. debería ser. Como dice Cristo, la fe sin obra es muerta. Si no tenemos una fe, no tenemos un testimonio que se va nutriendo y va creciendo con el tiempo, entonces en verdad no tenemos nada. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mis obras con mi fe. Entonces, eso. Por eso, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que muchas religiones nos critican. Y es acerca de las cruces. Porque, sean honestos, ¿dónde han visto una iglesia de nosotros, de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, que tenga una cruz? Acá en Chile al menos no hay. No, no, no. De hecho, lo curioso de esto es que uno le pregunta a un miembro de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué es que no usamos cruces? Y la respuesta es la típica. Siempre va a escuchar esta respuesta. Es porque nosotros creemos en el Cristo viviente, no el que está muerto. Sí. O su otra acepción, la del... No, es que si te matan con una pistola, ¿cómo vaya a andar con la pistola aquí? ¿Cómo ya te va a gustar que otra persona ande con la pistola que es la que te mataron colgando, ¿cierto? Mm, Esa es otra acepción, que también es muy escuchada dentro de la iglesia. sí. Yo incluso en la misión ocupaba la respuesta de que no, es que nosotros vemos la expiación de Cristo como un tema más completo, no solo como el sufrimiento en la cruz. Pero bueno, eh, partamos de la idea de que
la cruz sí se usaba en la iglesia antiguamente. Po. Cuando José Smith restauró la iglesia, sí era un símbolo que se usaba. Habían collares, habían aritos que eran cruces. Y la gente no lo ocupaba mucho, así como de forma negativa. ¿Qué otra cosa? No, pues de hecho, el tema de la cruz en realidad al principio de toda la iglesia se usaba comúnmente, no había ni un problema. José Smith jamás llegó y dijo como, oye, ¿sabes que esa cuestión de la cruz no... nosotros somos mormones, pues eso no se hace. Jamás, jamás, nadie se le ocurrió. Eh, Ojo, algo que queremos dejar en claro es que nosotros no somos ningún tipo de autoridad, ojo. Exacto, exacto. Entonces, estas cosas son simplemente derivaciones nuestras, pensamientos nuestros. Investigaciones, Y lectura. más que nada es para invitar a los demás también a que puedan seguir investigando también. No, no es solamente que se queden con lo nuestro o que se queden con lo que está en la iglesia que sigan investigando. Eso va. Eso. ¿Ya? Bueno, entonces mi compadre José Smith dijo esta cuestión y perfecto, ¿cachai? No hay un problema con eso. Pueden usar cruces. El problema comenzó mucho después. Y tiene. El problema con la cruz tiene mucho que ver con contexto histórico. ¿Cachai esa cuestión o no? Mira, no lo recuerdo bien, pero recuerdo que muchas iglesias en tiempo de José Smith, bueno, después de la muerte de José Smith, cuando Brigham Young asumió el presidente de la iglesia y fue profeta, se empezó a decir que el Cristo de nosotros no era el Cristo de todos. Entonces, como que nos deshiciéramos de los símbolos que representaban a otra iglesia. Sí, más o menos. Sí, eso pasó. Sí, en realidad lo que quería la iglesia era deshacerse era ponerse como independiente, ¿cachai? Como nosotros somos otra iglesia, una iglesia distinta. Sí, no somos protestantes, no somos Claro. católicos, no somos judíos. ¿Qué Sí. somos? Eso quería hacer. Entonces, una de las cosas también que quería como rechazar es el tema de la cruz, porque la cruz, ¿a qué representa? A la iglesia católica. Exacto, es la más común. La iglesia católica es la que tiene la cruz, pues. Así que sí, pues. De ahí viene. Justamente en la época, ponte, no sé, pues eh, partiendo todo que José Smith, cuando inició la iglesia, había mucho. Había un despertar religioso, ¿cachai? Entonces muchos protestantes estaban en este lugar y con pensamiento protestante era como en contra de la iglesia y toda la cuestión de los católicos. Querían deshacerse de esa cuestión y eso fue permeando hasta que de repente llegó mi compadre, el David McKay, y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo odio la cruz. No, no lo dijo así, pero dijo algo más o menos así. Po. David McKay siempre era terrible loco. Sí, po. El David McKay dijo, ¿cómo fue? Bueno, él hizo en una revista de la iglesia que en ese tiempo se publicaba que era de respuesta y preguntas del Evangelio, de la doctrina del Evangelio. Le Ujú. preguntaron por qué es que nosotros no usamos la cruz. Ya él dijo, ahí fue recién, porque mira, hay algo muy importante con respecto a la doctrina nuestra que no tiene en otra iglesia, que es con respecto a justamente la expiación. Ujú. Ya, nosotros tenemos la creencia de que la expiación, la parte dura de la expiación, fue en el jardín de Getsemaní. Ah, sí, pues es algo que nosotros tomamos. Incluso hay un cuadro muy famoso que es de la iglesia, que es del Cristo orando en el Getsemaní. Más que cualquier otro cuadro que se ve de Cristo y la expiación, es el que nosotros tomamos cuando hablamos de la expiación. Sí, pues, entonces viene de ahí este pensamiento de que ya el Getsemaní es como el lugar culmine de toda la expiación y ya la cruz es como el final solamente. Ahora, nosotros abarcamos estas dos cosas, ya y lo tomamos como todo esto, el inicio y el final de la expiación, ya no solamente como la cruz. Pero mi compadre Talmagio con el David McKay empezaron a tener estas ideas más pronunciadas con respecto al Getsemaní. Y de ahí en adelante empezó a cambiarse la narrativa de la iglesia con respecto a qué era más importante, básicamente. Mm. ¿Será más importante el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní o el sufrimiento de Cristo en la cruz? Y al final se decidieron irse por el tema del sufrimiento En el en el jardín. Getsemaní. ¿Por qué existía Doctrina y Convenios 99? ¿Ya? Ya hay un Doctrina y Convenios 99, creo que es el Doctrina y Convenios 99, no me acuerdo. Entonces, Bueno, claro, si lo podéis buscar. Donde Cristo dice... no, era 127, 127. 127, ok. 127, algo así. Que dice, yo el Señor he padecido todo esto para que ustedes no tengan que padecerlo, porque si pecaseis, algo así, ¿o no?
Estoy Tendría que recordando. padecer así, tanto como yo padecí sufrimiento que yo, el mayor de todos, eh, hiciera que sangrara por cada poro de su piel. ¿127 era o no? ¿122? ¿121? 121. 121 ya, pues decídete. Pero es que no me acuerdo. Espérate, ¿cuál es la del 120? 122 es donde se habla de la organización de los cielos, ¿o no? No me acuerdo. Mira, esto teníamos que haberlo tenido preparado antes. Sí. Pero bueno, también, es nuestro primer capítulo y la verdad es que estamos bastante como emocionados de poder compartir esto. Como les decíamos en un principio, estos temas generalmente no se hablan. No se hablan porque simplemente se asumen como cultura. Y la verdad es que, a pesar de que obviamente todas las religiones tienen una cultura que los marca, por ejemplo, algo que siempre nos destaca como a nosotros, como miembros de la iglesia, como misioneros, es nuestra plaquita misional. Pero obviamente en estas culturas también hay muchos mitos, muchas cosas que se enseñan porque se enseñan simplemente. Y por eso es igual lo importante este momento. Ya. Bueno, mi compadre no lo encontró. No lo encontré. Pero bueno, el que se la sepa la sabe. El tema, cuando dice eso del... ¿Eres tú mayor que esto? No, eso no, po. Es cuando Nah. le dice que... Cuando explica... El 95 a lo mejor. Es uno de esos capítulos muy doctrinales que habla acerca de la expiación. Bueno, lo Mm, recordaré probablemente después del podcast, pero da lo mismo ya. sí. No, el 95 es del templo. Sí, ya da lo mismo. Ya. La cosa es que, claro, pues se tenía esta idea de toda esta cuestión de que, o a lo mejor el, 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 el jardín Getsemaní era más importante, gracias a la versión que sentía un poco la iglesia con los católicos. Y esto provocado por mi compadre Talmach, que el Talmagio, no sé si ustedes callan, tiene un montón de libros en la iglesia. Uno de ellos, el más conocido, el Jesús del Cristo, que es terrible bueno, leanlo porfa. Jesús el Cualquiera que sea miembro o no miembro de la iglesia le hace Jesús el Cristo, que es terriblemente bueno. Cristo. Sí. Y para los miembros es una lectura obligatoria, no sé qué hacen los miembros no leyéndolo. Bueno, partamos de la base de que muchos miembros ni siquiera leen el libro Mormón. Ah, verdad, pues, la gente no lee la escritura. Muy importante. Entonces, es un tema muy importante. Ya, mira, en fin, la cuestión es que está la gran apostasía, el primero que hizo. Ujú. Ya, y en ese se basó Caleta para poder hacer para poder defender y acusar. Esto es muy importante y es muy grave, ojo. Es algo que personalmente siento vergüenza. Ya no se debería hacer, ¿verdad? Y no se debió haber hecho nunca. Pero, claro, pues ahí Talmach y compañía empezó a acusar a la iglesia católica de ser la iglesia la ramera, pues, Ah, la gran y ¿verdad? abominable iglesia. Ah, y eso, mira, no es por apuntar con el dedo, pero al menos a mí en la misión me tocó muchos evangélicos que me decían, no, pero es que la católica es la gran ramera. Y es como, bueno, a mí me toca en Argentina, por eso hablo con acento. Pero es algo que no se tiene que hacer. A pesar de que es un tema que se habla en la Biblia, no es algo que nosotros tengamos que apuntar ni decir con el dedo, así como ellos son. Seamos pacificadores, dijo el profeta. Claro, efectivamente. En ese momento la iglesia no estaba ni ahí con ser así como, oye, tú, maldito... Es que mucha gente se escudaba en que, por ejemplo, si alguna vez han escuchado un testimonio, dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Y eso en algo que se escudaba mucha gente. Y no porque seamos como la iglesia escogida o la iglesia verdadera, significa que tenemos toda la verdad. Y eso es un tema que tenemos que dejar muy en claro. Sí, po. De hecho, esto tiene que ver mucho que ver con la premisa de todo este podcast. Algo que decía un compadre que era el primer consejero de la primera presidencia en la época de Edo McCabe, justamente. Parece que se llama... Bueno, no me acuerdo. Pero ese compadre dijo, viejo yo, lo que es verdad va a mantenerse de verdadero. Entonces, por favor, si es mentira, háganmelo saber. Investígalo hasta que la cuestión sea mentira. Porque si es Exacto. verdad, va a ser verdad. Exacto. Entonces, por favor, piensen. Exacto. Hay que tener un pensamiento crítico. Hay que tenerlo. Porque el espíritu se basa... El espíritu nunca nos va a enseñar algo que nosotros no hayamos estudiado o no sepamos de antemano. El espíritu simplemente nos va a confirmar las cosas. Sí. Bien, nos fuimos por la rama, ni siquiera Sí. me acuerdo de qué estamos hablando. Eh, Técnico. Hubo una falla técnica, el programa nos falló a los dos simultáneamente.
Pero bueno, seguimos. Sí, lo bueno es que eso nos indica que nos estamos alargando. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, Ni al, siquiera me acuerdo en qué estábamos. al punto que estábamos hablando de por qué Talmach ocupó esto. Ah, sí, ya. Primero que nada, ya bueno, establecimos que en la iglesia estaba muy usado el tema de la cruz. De hecho, Brigham Young, sus hijas tenían como dijes, así como este, de la cruz. Cuando murió John Taylor le pusieron una cosita de la cruz ahí, una de estas de las flores, no sé cómo se llaman esas cuestiones, el nombre de las cosas de las flores, para Una pérgola. una pérgola de cruz, en forma de cruz. El bastón de José Smith tenía una cruz, viejo, la cruz estaba en todos lados. Y de hecho, cuando Brigham Young hizo, bueno, hay un video muy antiguo de la iglesia que es cuando instala el, el templo de Salt Lake. Ahí, mi compadre está caminando así y pone el bastoncito en un punto. Y ahí él dice, aquí se va a construir el templo de Salt Lake. Y después sale Wilford Woodruff así con un palo y le escala la estaca. Y digo, justo donde puso el bastón mi compadre. Ya, ahí se empieza a construir la cuestión. Y más tarde después querían hacer una cruz ahí, en ese lugar, para poder hacer que fuera más memorable, ¿cachai? Entonces, volviendo, la cruz al principio nunca fue un mal símbolo. Era un símbolo cristiano, un símbolo de que pertenecíamos a la cultura cristiana y seguíamos a Cristo. Ya está. Después lo que pasó con mi compadre Talmagio y todo lo demás. Que fue que mi compadre empezó a investigar y empezó a odiar a la iglesia católica, porque la iglesia católica, según Talmage, la iglesia católica pescó como las escrituras y les empezó a sacarle cera. Aunque eso tiene parte verdad, parte mentira. En realidad, si nosotros nos vamos a las cuestiones del mar muerto, a los escritos del mar muerto que se encontraron en una cuevita, nos podemos dar cuenta que en realidad pocas cosas de la Biblia se cambiaron. Bueno, sí. Entonces, en realidad, esa escritura que habla acerca de verdades grandes y preciosas que se perdieron, puede ser que no esté hablando de la Biblia, sino que esté hablando de cosas más macro, como por ejemplo ordenanzas, el sacerdocio, etcétera. Y- ¿Ya? sí. Entonces ahí mi compadre hizo esto, pescó la vaina así, y dijo ya los católicos son del demonio, la iglesia grande, abominable y todo eso. Era loco mi compadre. Sí, estaba loco, estaba loco. No, pero en ese momento tenía sentido. Y el otro que él apoyaba así en todas, pero en todas era el Levido Magui. Ese también estaba ahí como loco, esto es así, Esto es así. está filete. Muy bien, gracias. Pero bueno, si nos vamos por ese lado también, en un momento dijeron, va a quedar filete no darle el sacerdocio a los negros, pues. Ah, sí, pero eso fue culpa de Brigham Young. Exacto. Bueno, pero eso lo vamos en otro Eso más capítulo. adelante, más adelante. Pero ahí ya hay un toquecito ahí. Sí, sí, sí. Ya, ahora hay una pregunta que quiero como que podamos responder. Y mucha gente, por ejemplo, tú tienes un anillo. Muestra tu anillo, por favor. El chiquitito. Ah, o este. No, pues este. El Este. Padre Nuestro. Exactamente. Tenemos un Padre Nuestro acá. De acá, no sé, Y- de acá. Ahí. Hay muchos símbolos que la gente deja de usar por ser miembros de la iglesia. De Jesucristo los Santos de los Últimos Días. Dejemos eso en claro. Y hay gente que nos mira mal. Entonces, ¿de verdad está mal que un miembro nuevo o un miembro viejo, la verdad? Cualquier miembro use una cruz o algo así. ¿Está mal? No, No, para po, nada. no está ¿Por qué? para nada ¿Por qué va a mal. estar mal? ¿Por qué nosotros nos creemos en la disposición así de llegar y decirle, oiga, ¿sabe que eso no debería usarlo? Sí, mira, si no mal recuerdo, hay un discurso de Elder Christofferson que habla acerca de los símbolos. Y él dice que los símbolos tienen la importancia que nosotros le damos al final. Puede ser algo simbólico para nosotros, puede ser algo de costumbre. Y no está mal usar símbolos que nosotros sintamos que nos acompañan. No está mal usar aros, collares. eh, no está mal, porque son cosas que a nosotros nos llevan a las cosas que son importantes. Yo creo que el Señor de verdad en un momento no nos va a juzgar por lo que usemos, sino que va a decir como, mira, esto era importante para ti y me alegro que haya sido importante para ti. Entonces, eso, Claro, que al final los símbolos nosotros le damos la connotación. la connotación, claro. Evidentemente un símbolo universal como la cruz, si nosotros nos adhiriéramos a ese símbolo, sería súper beneficioso. ¿Por qué?
Porque hasta el momento nosotros los mormones, lo voy a decir así, somos los cristianos raros, pues. Sí. Sí, somos los que no se persinan cuando ven una cruz, Sí, cuando ven a una virgen. claro. No, somos locos. Son los locos, pues. Los mormones son locos. Sí. Le rezan a José Smith, La iglesia. La iglesia del John Smith. la iglesia de John Smith, del malo de Pocahontas. Pero sí, en verdad no hay algo malo con la cruz. El problema real de este tema es que esto se vaya instaurando como una tradición y no como una postura de la iglesia. Y ahí es donde viene de nuevo la cuestión de con manual en mano. El manual no dice nada con respecto a esto. Exacto. No, habla de los símbolos como un tema general. No. Y de hecho, cuando uno busca como la acepción cruz en ciertas páginas de la iglesia, se muestra que no se desaconseja a nadie que utilice la cruz. Mm. A nadie. Así lo dice así la iglesia. Entonces, aquí está realmente el peligro de todo esto. Cuando nosotros como miembros de la iglesia, pensando en que tradiciones nuestras, las que existen desde hace milenios, nunca la hemos pensado, y asumimos que es una posición de la iglesia y la transmitimos a una persona que no es miembro de la iglesia, o la transmitimos a una persona que está haciéndose miembro de la iglesia, y por lo tanto también asume esta postura. Y ahí es donde empieza a quedar la embarrada con las tradiciones inicuas de nuestros padres, porque empezamos a meter filosofías de hombres en medio de todo esto, que no tiene nada que ver. Exacto. Y ese es el peligro real, pues. Donde empiezan a instaurarse prácticas que no son inicuas, Pero son nocivas. pero claro, porque hacen que encierran dentro de una de un paradigma. Paradigma. El tórax va a decir aquí. Bueno, Encierran las cosas dentro de un paradigma en el cual así es como funcionan los miembros de la iglesia. Y así tienes que comportarte tú. Cuando en realidad el paradigma real es esto es lo que dice la iglesia, estas tus decisiones, hazlas, conjúgalas y alíñate. ¿Sí? exacto. Así que ese es realmente el problema. Sí. Y bueno, creo que ya hemos respondido bastante como en la iglesia por qué no se ocupa como símbolo. Eso es mentira, sí se ocupa. Hay iglesias actualmente Sí. que sí lo ocupan. Sí, hay iglesia en Tennessee, por ejemplo. Sí, en Tennessee hay una que tiene una cruz muy grande afuera. Y es como... Ahí está. Claro. O incluso cuando hablamos de la estrella de Belén, que fue la guía para los ¿cómo se llama? Los Reyes Magos, también. La representamos como una cruz muchas veces. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Has visto las imágenes del Príncipe de Paz, por ejemplo? Cuando mostramos la estrella de Belén, es una cruz generalmente. Imagina el príncipe de paz. Sí. El Príncipe de Paz, cuando fue esa campaña, sí, bastante tiempo atrás. ¿De la iglesia? Ah, pero antes de que me fuera la misión. No, fue cuando estaba ahí en la misión. Ah, no me acuerdo. Bueno, ahí para que lo busquen. Les dejé un datito. Mira. Entonces es algo que en verdad ahí está la cruz y es una representación de Cristo. No tiene nada de malo. Sí. De hecho, en las escrituras, con nosotros, de hecho, esto es muy chistoso, pero realmente la literatura de la iglesia con respecto al Getsemaní es más nueva que con respecto a lo de la cruz. La literatura con respecto a la cruz canónica dentro de nuestra iglesia y nuestras creencias es mucho más vieja, porque viene desde el Antiguo Testamento, con respecto a la serpiente. De hecho, Pablo enseña el tema de la cruz, ¿cierto? Después de que muere Cristo, Cristo mismo dice, como lleven su cruz, etcétera. La cruz Exacto. es un símbolo del cristianismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, los que vinieron a instaurar esta cosa de que, como decía, era David O'Mike ahí con muchos otros, de ahí para adelante, hasta el día de hoy, se sigue haciendo más énfasis dentro de la iglesia al Getsemaní. Y aquí ocurre algo interesante dentro del contexto histórico de la iglesia, porque a partir de estos momentos es cuando la iglesia empieza a tener una teología distinta con respecto a las otras iglesias de lo que significa la expiación realmente y desde qué abarca. Nosotros creemos que Cristo realmente pagó por nuestros pecados en Getsemaní. Y lo demás fue todo lo demás. Pero que se haya levantado la cruz y después del tercer día él viviera nuevamente, es el símbolo de la
del vencer la cruz, ¿cierto? Del vencer la muerte, del sobreponerse a la muerte. Entonces, muchos cristianos creen eso y eso está perfecto, ¿sí? Ahora también hay otra gente que no piensa eso, ¿ah? Ujú. Hay gente, estuve yo hablando con gente. Sí, el Claudio tiene más amigos de otras ramas religiosas. Yo no tengo amigos. Sí, estuve yo hablando y no sé si queréis que lo lea, por ejemplo, lo que Sí, dijo mi podéis compadre. leerlo. Mira, tengo un comentario de un compadre al que le pregunté qué pensaba él sobre la cruz. ¿Ya? Dos compadres, pero voy a leer uno solo que me pareció Más profundo. más que profundo, más una posición diferente. Y no es que no me agrade, pero sí fue algo chocante para mí porque dije, qué raro, no pensaba esto yo. Lo voy a leer. Dice, desde mi perspectiva, la cruz es un símbolo mal entendido. Se ve como un símbolo de algo bacán, sinónimo de, no sé, esperanza, pero creo que debería ser asociado al castigo. La muerte por crucifixión, según tengo entendido, está destinada solo a como la escoria de los criminales. Entonces la cruz representa castigo. Si vemos lo que pasa con los ladrones, en ese momento se supone que hay dos, ¿no? Uno reconoce a Jesús y el otro no. Pero ambos están crucificados. Ambos pasaron por el proceso de cargar la cruz y ser puesto en ella. No hace distinción. El verdadero símbolo de esperanza es Jesús. Cuando uno lo reconoce como tal, le dice que se irá al reino de los cielos y el otro se va a la cresta nomás. No voy a decir sus sandeces. Entonces para mí la cruz representa castigo y muerte, no más que eso. Eso uno. Hubo otro que me dijo algo muy parecido a lo que nosotros decimos, a lo que los miembros de la iglesia dicen con respecto a la cruz. ¿Qué te dijo? Me dijo eso, me dijo, oye, yo pienso que la cruz no debería ser símbolo porque que te matan con una pistola, te matan con el... Ah, sí. etcétera. ¿Cachai? Pero es interesante. Entonces, yo creo que a pesar de que estamos aquí para como derribar estos mitos, es algo que podemos aprender, es algo que podemos enseñar. Como un dato curioso muy importante, porque muchos sentimos como orgullo de no ser como las demás iglesias y decir como no, nosotros no usamos la cruz, somos más bacanes que ellos. Pero en verdad, simplemente estamos siguiendo tradiciones y eso es como es algo que podemos romper. No está mal que veamos a alguien y tenga la cruz. No está mal que un miembro nuevo llegue y tenga un tatuaje de una cruz y diga esto para mí es súper importante. No está mal. No está mal. Con respecto a con respecto a los tatuajes. Ya. Ya, va a empezar. Bueno, la manito se dan tatuaje. Que se sepa. Sí, por la mitad son tatuajes. Así que eso con respecto a esto. No sé si hemos bueno, ha sido muy disperso todo. Al menos yo pido disculpas por Sí, haber sido tan disperso. Pero bueno, el primer capítulo no sabemos cómo hacer esta cuestión todavía. Supongo que vamos a aprender con la experiencia y espero que sea mucho mejor y más ordenado después. sí, exacto. Como les comentaba en un momento, hubo una falla técnica donde nos quedamos literalmente sin cinta. Porque se nos paró el audio. Ya, oye, yo no hice nada y se rió. Eh, pero bueno, siento que es importante romper estos paradigmas de quitar esta repetición. Porque son cosas que decimos como loros, pero en verdad no entendemos. Y está bueno estudiarlo, está bueno seguir adelante y romper estas cosas y romper las mentiras que podemos llegar a decir que somos, que hacemos en nombre del Señor. Ujú. Sí. ¿Algo más que agregar? Con respecto a este tema, creo que hay muchas cosas que podríamos haber dicho, pero creo que lo principal, como el objetivo de todo lo que hemos dicho, quedó claro. Al menos el objetivo del podcast en sí, creo que quedó claro y espero que haya quedado claro. eh, Más que el hecho de que hayamos podido explicar bien lo que queríamos explicar, porque, bueno, espero que se entienda que somos literalmente amateurs en esto, así que... Exacto, es nuestro primer podcast. Sí. Entonces, eso. Eso. Agradeceríamos mucho el apoyo escuchándolo y mucho apoyo también recibiendo feedback con respecto a esto. Exacto, las cosas que nos puedan decir es muy importante. Y recuerdo, acabo de darme cuenta, el Claudio tiene este collar, Ah, pero tiene una cruz también en este sí, collar. la piedra de Aya. La piedra de ella, que sirvió para matar a los vampiros de Jojo. Mira, nos estamos quedando sin cinta de nuevo en... 3 segundos. Listo. Ya. Bueno, estamos ya por terminar este capítulo, pero queremos terminar
con una sección que vamos a llamar José Smith lo sabía. Sí. Es una idea que se nos ocurrió, o sea, sí, se nos ocurrió. Se nos ocurrió, yo estaba en el metro así y dije, oye, sé que esta cuestión queda terrible buena para el podcast, ¿sí? En sección Sí. de José Smith lo sabía. José Smith lo sabía. ¿Por qué el nombre? Porque hay muchas cosas que decían, no, es que como José Smith escribió este libro de sus ideas, de sus locuras, él lo sabía, él lo inventó. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Mira, por ejemplo, hay uno muy bacán que se encuentra en... Bueno, yo sé que a todos les aburre la parte de segundo Nefi, la parte cuando empieza a Oh, citar Isaías. Segundo Nefi, qué Es fome. súper fome, bo. Súper fome. Y más encima termina diciendo, me glorío en la claridad. Sí, me Sí, glorío en la claro, ¿qué calidad- fue? Me glorío en la calidad de Isaías, después de citar 12 capítulos de Isaías. Es muy chistoso. Se ríe de uno así como, oye, ¿viste que fue súper claro Isaías? Ya, Sí, mira, pues, clarísimo. en primer lugar, mira. ¿Tú alguna vez has hecho el ejercicio de pescar la parte de Isaías ¿Y y compararla compararla con la con la Biblia? parte de la Biblia? La verdad es que no. Soy honesto, no lo he hecho. Ya, yo lo hice en la misión. Muy bien. Ya. Mi otra escritura, las que me robaron, tenían como cosas marcadas, ¿cachai? Como en amarillo estaba marcado lo que era igual, en verde lo que señalaría, en rojo lo que se quitaba, ¿cachai? Entonces era bacán eso. Creo que en mi Biblia roja debería estar las cosas que tengo de esa Biblia. Ah, Ya. verdad, pues tenéis la Biblia nomás. Sí, pues tengo una pura Biblia, la que sirve a pelear. Ya, pues la cosa es que si uno va a segundo Nefi 2, no, segundo Nefi 12, el versículo 16, Lo voy a leer Sí, es muy chistoso. para que estemos aquí, claro. Aquí Es está muy el libro de bacán. Mormón. Oh, vale. Tenemos muchos libros de Mormón en esta casa. porque somos Dice, mormones, po. y sobre todos los barcos del mar, y sobre toda nave del Tarsis, y sobre todos los panoramas agradables. Sí. Esta escritura puede no decir mucho, así como... No dice mucho, la verdad. No, po. Es una Es como- escritura que está ahí. De hecho, puedes leerla y pasarla de largo si da lo mismo. Sí, es una escritura que está hablando sobre barcos, ¿cachai? Pero Pero mira, tiene un pie de página, sí, po. tiene un pie de página. Y es súper grande. Y la voy a leer también, dice. La versión griega tiene una frase que el hebreo no tiene. Y el hebreo tiene una frase que el griego no tiene. Pero en segundo Nefi 12:16 tiene las dos. Entonces, en un momento llegamos a hablar de las cosas que grandes y preciosas que se quitaron de la escritura. Pero esto es algo que nos ponemos a pensar y fue quitado, po. Tanto de una como de otra. Hay algo que ahí no cuadra. Claro, entonces aquí tenemos dos posibilidades. ¿Sí o no? Sí, pues José Smith a sus, ¿cuánto? ¿18, 19 años? 21 años. Ya, 21 años, cáchate, era jovencito. A los 21 años. Sabía 3 idiomas ya. Sí, mi compadre sabía inglés, hebreo Y griego. y griego. Ojo. No solo eso. Tenía acceso a la Biblia en hebreo y a la Biblia en griego. Siendo un pobre campesino. Sí, siendo un pobre campesino. No solo eso. Sino que mi compadre leyó Isaías. De las dos Biblias. En hebreo y en griego. Luego de eso dijo... ¿Por qué está este versículo tan insignificante que no habla acerca de Cristo ni de nada más? Dice nave de Tarsis. Y este otro dice Naves del mar. por las naves del mar. Y dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a arreglar eso porque cuando yo cite Isaías En mi libro. en mi libro, no voy a cometer ese error. Entonces, cuando se puso al frente Martin Harris, sin nada, porque tenía que hacerle creer que estaba leyendo del sombrero así. Ahí tengo un sombrero, a ver. Claro, porque- Hagamos la Mi, mímica. mi compadre, ¿cachai? Ahí estaba el Martin Harris, pues allá. Es el Martin Harris, ¿cachai? Entonces yo, siendo José Smith, inteligente ahí, diciendo, este compadre, si me ve con la Biblia acá, va a saber que estoy copiando. Entonces tengo que aprenderme Isaías, pues. 14 capítulos de Isaías más o menos tengo que aprenderme. Y me tengo que acordar de que en ese versículo de, creo que Isaías 2, el 16, tiene esta incongruencia. Así que el loco estaba así. Yo Martin Harry allá, po. Entonces le decía, oye, ya, po, claro, la nave de Tarsis y toda el agua del mar. Ahí quedó, po. Y ahí el Martin Harry no se preguntó nada, lo escribió, ¿no? Pues total que... ¿Qué es su doctrina, dijo? ¿Leer? ¿Entender? Ya, pues entonces da esa posibilidad, ¿cachai? De que José Smith supiera todo esto.
Y otra posibilidad es que simplemente hubiera estado en el libro mormón. Ahí en las planchas de oro, Las planchas literal. de oro. La tuviera ahí. Dijo, de aquí para allá. ¿Y por qué? Simplemente porque Nefi estaba citando las planchas de bronce. Y las planchas de bronce contenían las dos frases. Que estaban escritas las planchas de bronce, exactamente, que le tuvieron que robar al pobre Labán. Así que... Mira, no me interesa cuál de las dos cuestiones era. Lo que sí sé es que José Smith lo sabía. José Smith sabía que esa escritura tenía dos acepciones. Exacto. José Smith lo sabía. José Smith lo sabía. Pulento, mi compadre. Y con eso terminamos esta partecita. Sí. Y empezamos a despedirnos. De verdad, muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Y por todo el apoyo que está llegando. Por los lindos comentarios. Y de verdad estoy muy contento de que podamos tener este espacio. De verdad siempre me pregunté qué iba a hacer con estos micrófonos. Y ahora tengo una razón para tenerlos. Claro, primero en F9. Pero eso. ¿Algo más que quiera agregar? No, solo que... bueno, vamos a agarrar más experiencia, más vuelo y ahí va a ser mucho más... ¿cómo se llama esto? Mucho menos amateur. Mucho menos amateur y más profesional. Vamos a poder hablar sin estarnos trabando tanto también. Exacto. Tenemos ideas de invitar más gente. Sería muy bacán poder invitar a algún obispo que sepa bien las cosas que pueda hablar. Oye, sí, sería bacán. Bueno, la cosa es que eso, pues nosotros queremos cómo escalar esto y insistimos, esto se llama Con el Manual en Mano porque justamente queremos romper con esas tradiciones de los miembros de la iglesia, siendo que las cosas en realidad son mucho más simples. Como ahí está el manual, por ejemplo, puedes ir a leerlo en vez de creer que tú sabías. Exacto. Hace no mucho tiempo a Claudio le tuvo una experiencia donde le dijeron, ya, pero si el manual es para los líderes, ¿no? Oye, sí. Entonces queremos romper ese mito. El Sí. manual no es solo para los líderes, es para todos los Para miembros. todos. De hecho, por eso está siempre actualizado. Y ahora salió algo súper bacán, pues, justamente. Sí, con respecto a- efectivamente. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque estudio el manual. Bueno, fue porque yo se lo dije en verdad. Yo le dije un día así como, oye Claudio, mira, está esta función nueva Ah, eso sí. en la biblioteca del Evangelio. Me dijo, cáchate. Bueno, eso sí, pero yo estaba hablando de otra cosa. Ah, ya pensé que era Que, eso. no, pues estaba hablando de que hace unos cuantos días salió esta noticia de que ahora la iglesia, ojo, ahora explícitamente, porque antes era implícitamente, pues, pero ahora la iglesia se anima a los miembros a estudiarse la Biblia que quieran. Ah, ¿verdad? Y eso lo puedes saber solamente usando el manual porque no sale en otro lado. Exacto, ahora pueden leer la Biblia en griego y en hebreo. Ahora sí, pues. José me lo había dicho antes. José me lo sabía, pues, ¿viste? De José antes. sí lo sabía. Ya, pero eso. Ahora sí, eso. Muchas gracias por todo y ahí vamos a estar sintonizando un próximo capítulo. Tenemos varias ideas en mente. Sí, ideas como por ejemplo el tema la misma cuestión de la raza, el tema de la poligamia, quizás en algún momento lo vamos a ver. Es un tema Exacto. complejo ese, yo no me atrevo. Sí, una idea que también tenemos es literalmente hablar un capítulo completo del manual. Oh, eso va a ser bacán. Yo me lo senté. No, mentira. Pero lo hemos estudiado lo suficiente como para saber bastante del manual. Así que eso. Van a venir secciones nuevas porque hay harta ideas ahí. Algunas relacionadas con... Yo me manejo harto con el libro de Mormón, entonces puedo manejar hartas cosas del libro de Mormón. Por ejemplo, enseñanzas de las guerras del libro de Mormón. A lo mejor podemos sacar algo de ahí. Porque las guerras también no se las salta, es terrible fome. Exacto, hay muchas veces que la gente dice, no, pero la iglesia no es política. Sí es política. Hay guerras literalmente escritas en la Biblia y en el libro de Mormón. Ya, pero no vamos a hablar de... No, no vamos a hablar de posturas políticas. No, porque lo hice delante y explotó este. Dijo aberraciones. No, dije pura verdad, Aberraciones. Ya, bien. Ya. Eso es todo. Pero eso, muchas gracias por estar y eso, un besito para todos. Sí, un besito. Chaito. Chao, chao.